Estimados amigos, sean todos bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarles de nuevo. Mi nombre es Keila, estás en Palabras para el Alma. Espero que la palabra del día de hoy sea de bendición para tu vida y si es así, te invito a que la compartas. Ahí en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, Dios da un principio y es un principio con promesa. En la antigüedad se le otorgaba el manto a aquellas personas que merecían cierto honor, aquellas personas que tenían cierto rango. El rey les otorgaba un manto. En este capítulo hace mención a aquellas personas a las cuales nosotros tenemos que ponerles un manto de honra. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6 versículos 1 al 3. Por definición, la palabra honra o la honra a los padres se refiere a obedecer, a respetarlos, a amarlos, a cuidarlos, a tenerlos en un lugar muy especial en nuestras vidas. La honra es un principio establecido por Dios. Y dice allí que es el primero que tiene una promesa de bendición y de éxito en lo que nosotros hagamos. La clave para liberar los propósitos de Dios en la vida de una persona y para que Dios pueda usarnos para su propósito es cumplir sus principios. Escuché por ahí alguna vez en una predicación de Itil Arroyo que dice: quien transgrede principios cancela promesas. Y el principio más importante de ellos es la honra. Es decir, una generación que no honra a sus padres es una generación que no prosperará. Es una generación que está destinada a fracasar. Nuestros padres, al igual que nosotros, son imperfectos. Dios no prosperará a un hijo que no dignifica a sus padres a pesar de sus errores. Los errores de nuestros padres no son excusa para que nosotros nos rebelemos ante ellos. Y donde realmente demostramos la honra y el respeto no es cuando estamos en público. Donde realmente se ve es en lo íntimo, en lo privado, en lo secreto, cuando nadie nos ve quiénes somos en realidad. Es ahí, en lo íntimo, donde se revela verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Es verdad que la palabra dice que en los últimos tiempos los hijos se iban a levantar contra los padres y los padres se iban a levantar en contra de los hijos. Pero ¿qué podemos decir? Son tiempos bíblicos, son tiempos de Dios. Él nos advirtió que esto pasaría, pero lejos de ser una excusa para deshonrarlos, para la iglesia debe ser y es una tarea urgente de reconciliar a los padres con los hijos, de reconciliar a las familias. La familia es el símbolo que Dios nos ha dejado para reconciliar al mundo con Dios, para que Dios pueda ejercer una paternidad sobre la humanidad. Y el modelo que Dios usa es nuestra propia familia, reconciliar nuestra propia casa con nuestros padres. Muchos fueron disciplinados con violencia, otros no fueron nunca disciplinados, y todas las formas de guianza, de corrección, de disciplina que ejercieron los padres con los hijos se reflejan en la integridad del hijo, en el carácter, en la personalidad, en el trato con sus semejantes, en la honra que tiene para con los que le rodean. Otros simplemente no tuvieron la oportunidad de tener la paternidad, ya sea de uno o de ambos padres. Otros fueron abandonados, ya sea emocionalmente o físicamente, generando en ellos un espíritu de orfandad. Sin embargo, nuestros padres no nacieron sabiendo serlos. Y lo que Dios nos está mandando aquí es amarlos aún con sus defectos y honrarlos, porque un día a nosotros también nos va a tocar ser padres. Y para que podamos pasar la estafeta a la próxima generación, se necesita de aprender a perdonar, de aprender a pedir perdón, de aprender a respetar, de aprender a honrar y a dignificar. El verso dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Dios está probándonos, Dios está observando cómo reaccionamos ante las pequeñas cosas. Él observa nuestra fidelidad y obediencia en lo más pequeño para saber si estamos listos para las grandes cosas que Él tiene para nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado o le hemos preguntado a Dios, Dios, ¿vas a usarme? ¿De verdad quieres usarme? ¿O por qué no lo has hecho? ¿O cuándo lo vas a hacer? Pero Dios no puede usar a quien no obedece las cosas pequeñas. Si no somos capaces de obedecer los mandamientos de nuestros padres, muy posiblemente no seamos capaces de obedecer los mandamientos de Dios. Dios no puede usar un vaso que no esté listo para ser usado. Dios no puede usar un vaso que esté sucio. Él necesita vasos limpios para instrumentos de su honra. Por lo tanto, el proceso que está en nuestra vida deberá seguir hasta que estemos listos para ser usados, hasta que estemos capacitados. Jesús refirió una palabra ahí en Mateo capítulo 7, versículo 11, porque había muchos seguidores de Jesús que decían, es Corbán todo aquello con que pudiera ayudarte. Es decir, estaban diciendo, Padre, yo no te puedo ayudar en nada, porque a partir de hoy, todo lo que es de mi pertenencia, todas mis posesiones, se las he entregado a Dios. Y aparentemente eso era algo bueno. Pero muchos usaban ese pacto como pretexto o excusa para no honrar a sus padres. Y cuando ellos ya no podían trabajar, cuando estaban enfermos o cuando se les venían las deudas encima, la responsabilidad de socorrer a los padres era y aún es de los hijos. Pero ellos no querían ayudar. Y Jesús con eso les estaba diciendo hipócritas, porque se estaban atreviendo a decir que todo lo que tenían se lo habían consagrado a Dios y que Dios se los iba a reclamar si no lo usaban para cumplir aquello que para Dios es importante. Pero ¿sabes qué? Para Dios la honra a los padres es importante, y es tan importante porque ahí en Éxodo capítulo 20, cuando Dios le dio los mandamientos al pueblo de Israel, nosotros podemos leer que los primeros 3 mandamientos se refieren a nuestra relación con Dios. El 4º mandamiento es nuestra relación con nuestros padres. Y del 5º al 10º es la relación que nosotros debemos de tener con nuestro prójimo. Entonces está Dios. Y luego para Dios es importante nuestra relación con nuestros padres. La honra a nuestros padres. Y de ahí todo lo demás. Es decir, si nosotros somos fieles en amar a Dios y nos preocupa lo que para Dios es importante, vamos a honrar a nuestros padres. Y automáticamente vamos a cumplir los demás mandamientos. Nuestra relación con nuestros padres regula nuestra relación con los demás. La familia es la base de la sociedad. Y si nuestra relación con nuestros padres está dañada, no podemos aparentar tener una buena relación con Dios. Porque Dios se identifica a sí mismo como Padre. Es decir, nuestra actitud hacia nuestros padres revela nuestra actitud y nuestra relación para con Dios. Esto Jesús lo dio a entender ahí en 1 de Juan capítulo 4, versículo 20, que dice que si no amamos a quienes hemos visto, ¿cómo podremos amar a Dios que no lo vemos o que no lo hemos visto? Es decir, Dios se muestra a nosotros como Padre, pero si nosotros no amamos a nuestros padres, que los vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios, que es nuestro Padre y no lo estamos viendo? Si no podemos honrar, amar y sujetarnos a la autoridad de nuestros padres, no podremos honrar, amar ni sujetarnos a la autoridad de Dios. Cuando Elías extendió el manto a Eliseo fue porque estaba capacitado para hacer el trabajo. La historia la pueden leer ahí en 2 de Reyes capítulo 19. Elías echó, dice la Biblia, el manto sobre Eliseo. Y si analizamos entre las líneas podemos ver que Eliseo estaba trabajando en las tierras de sus padres. Y como vivió su vida honrándolos, llegó el momento en que Dios hizo el llamado a la vida de Eliseo, y fue que en el verso 20, por ahí más o menos, Eliseo tomó a consideración a sus padres, se despidió de ellos y les pidió su bendición. No podemos nosotros pretender ejercer un ministerio o un llamado de Dios si la relación con nuestros padres está quebrada o está rota. Estamos en un momento crítico de nuestra humanidad, donde el corazón de los padres y el de los hijos se está distanciando a causa de tanta basura,
a causa de tanto engaño que Satanás está sembrando en la vida de las personas para dividir las familias. El enemigo sabe que si las familias están divididas, la sociedad no estará bien. Y en medio de esta situación es necesario que se levante una generación de hombres y mujeres que en medio de toda la presión social levante el nombre de Cristo muy en alto. Una generación que se revele al sistema del mundo y ponga el ejemplo de dar la honra a quien honra merece, de dar la honra a sus padres. Dios necesita hombres y mujeres en quien pueda echar su manto para que cumplan su llamado. Dios necesita hombres y mujeres que honren. Mi deseo es que el Señor te bendiga y te guarde.